Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches ya. Buenas noches, licenciado. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer. Vamos a aprovechar porque estamos viendo básicamente la estructura de una escritura básica, es decir, una escritura de compraventa sencilla. Poco a poco vamos a ir engrosando el conocimiento y vamos a ir viendo cuáles son las aristas en este tipo de escritura y vamos a ir haciendo una escritura un poco más complicada. Bueno, quizás no complicada, sino con un poco de más detalle, con situaciones que pues en la práctica notarial se dan y que es importante que cada uno
cada uno de ustedes pues vaya conociendo y vaya adquiriendo los conocimientos necesarios para poder realizar en la práctica notarial sin ningún inconveniente. Y a su vez, el día de hoy, si nos da tiempo, pienso que sí, vamos a aprovechar para ver algunos errores y de paso que ustedes sepan cómo corregir esos errores, es decir, en la práctica notarial, qué hacer si el registro de la propiedad les suspende a ustedes un tipo de estos instrumentos, cómo van a subsanar ese error, cómo lo van a presentar en el registro para que pues sea operada la escritura y ustedes no tengan inconveniente. Con posterioridad, cuando ya veamos ciertas cláusulas, les voy a ir enseñando a ustedes otro tipo de quizás técnicas notariales, ¿sí? Sepa cómo manejar para evitar pues problemas innecesarios y que al final solo dependen del conocimiento y de la utilización de la ley que ustedes tengan. Nos quedamos en la cláusula segunda y hasta acá habíamos llegado, se recordarán ustedes, con el artículo 30, si no estoy mal, exactamente, donde está lo del saneamiento. Déjenme ver, ¿me escuchan ustedes? Sí, Sí, licenciado. Pero a veces se te Sí, corta. licenciado. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, hasta aquí le habíamos dado cumplimiento al artículo 30. Ya vimos qué es lo que sucede con el artículo 30, por qué motivo este artículo se encuentra derogado. En la práctica es importante, pues, que ustedes respondiendo al criterio del registro de la propiedad, pues, faccionen esta cláusula para evitar inconvenientes. Van a encontrar ustedes también que de pronto algunos colegas en la cláusula primera consignan de una lo que se refiere al saneamiento. Ustedes se darán cuenta que una técnica impecable, así como lo estamos haciendo ahorita, es una técnica limpia, les permite tener a ustedes ordenado lo que es su instrumento. Es más, le permitirá inclusive al operador darse cuenta de dónde ustedes tienen cada una de las partes y calificarles. Y pues que al final ustedes puedan comprender y puedan tener una técnica notarial no solo aceptable, sino lo más idónea posible para la práctica notarial. Al final eso les va a permitir a ustedes trabajar un montón de instrumentos públicos sin tener ningún inconveniente. Entonces, hasta ahorita hemos llegado a la cláusula segunda de un contrato sencillo de compraventa. Veamos, y sencillo, no porque no haya ningún inconveniente en la reacción, sino sencillo porque no lleva mayor complejidad. Poco a poco vamos a irnos poniendo otro tipo de ejemplos y vamos a ir engrosando este mismo documento para enseñarles en sí lo que corresponde a la compraventa como tal y los diferentes tipos de compraventa. Pero obviamente necesito partir de esto para que ustedes sepan hasta dónde se puede llegar con este mismo instrumento. Obviamente, si ustedes no manejan la estructura de un instrumento como estos básicos, cuando veamos los otros más complicados, pues se les va a dificultar a ustedes y eso es lo que no quiero. Llegamos a la cláusula segunda y bajo el esquema que habíamos visto, se recordarán ustedes que teníamos el código ASPA. Antecedente, saneamiento, ahorita nos falta el precio y posteriormente la aceptación. Entonces, la cláusula tercera, ¿cuál será? Igual, como ayer, vayamos redactando todos. En la cláusula tercera, ¿qué nos toca? El precio. Precio, bueno, si quieren, pónganlo acá, precio de la compraventa. Si ustedes quisieran ponerle un subtítulo a esto. Ismael Gaudí Méndez, pregunte. Buenas noches, licenciado. Me llamo Ismael. Buenas noches. Ismael, perdón. Licenciado, disculpe, ¿usted sería tan amable de aumentarle un poquito a su pantalla de Word? Es que
no miro mucho, fijo. Por supuesto, me disculpo, es que Gracias, muy como amable. yo lo tengo acá. ¿Me dirás si así está bien? Sí, licenciado, muy amable, hombre. Gracias, muy amable. Sí. Sí, Va, gracias, muy perfecto. amable. Perfecto, bueno, entonces, si les queda bien ahí o amplío más. Acá todavía puedo ampliar Ahí está bien, más. muchas gracias. Ahí está bien. Estamos bien, vamos. Gracias. Bueno, entonces, tercera, precio de la compraventa. Algunos dirán, licenciado, y si le pongo compraventa bien un mueble, bueno, hágalo. Sí, licenciado, y solo quiere poner precio, hágalo. Es un subtítulo que le va a servir para ordenar su instrumento. No tiene mayor inconveniente. Licenciado, ¿qué sucede si no lleva subtítulos? Nada, eso es únicamente para que usted pueda cuidar su técnica notarial, ¿sí? Únicamente, para eso. No hay una, si se dan cuenta, no está en la ley eso también, sino solo lo estamos utilizando como técnica notarial. Ok, el precio de la compraventa. Manifiesta o continúa manifestando, si quieren. Manifestando el vendedor que por el precio de, ¿cuánto? Deme un precio. 150,000. 150,000. 1,000,000. 150,000, hagámoslo sencillo, si no, cuando veamos los impuestos nos vamos a dificultar y ya vamos a ver los impuestos. El semestre pasado, los que estuvieron conmigo, más o menos les hice una pequeña introducción a los impuestos. Esta vez los vamos a ver en su forma completa, ¿sí? E inclusive vamos a estudiar lo que se refiere al arancel de los registros de la propiedad también, entonces ténganlo a la mano. Ténganlo en la mano porque si no han comprado esa ley, tal vez la pueden descargar de internet y se les hace más fácil. Es el acuerdo gubernativo, 325-2005, para que lo puedan tener ahí. Que por el precio de 150,000 quetzales, si quieren le consignan en paréntesis. Ya saben que en este caso es opcional, pero bueno, algunos que porque se vean más bonito lo quieren hacer, está bien, no hay ningún problema. Si no lo hacen, tampoco hay inconveniente. 150,000 quetzales, vende todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al, a ver, que el precio de 150,000 quetzales vende a la compradora todo cuanto hecho y por derecho le corresponde al bien inmueble identificado en la cláusula primera de este instrumento o de este contrato, si lo quieren ustedes hacer así. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Aprovechamos el conocimiento que ustedes tienen. ¿Cómo han visto la redacción? ¿Alguien que me dé otro tipo de redacción? Y así analizamos. ¿Cómo han visto? Hay diferentes tipos de redacción. Platiquemos sobre esos tipos de redacción y yo les voy diciendo si está bien, si no está bien y cuál es el problema que eso tiene. Juan Francisco. Buenas noches, disculpe la pregunta. En relación al monto de la cantidad de dinero que se plasma dentro del documento, hay que añadir también si es por medio de un cheque de caja y el número de cheque de caja o por medio de qué tipo de dinero en efectivo y cómo se adquirió ese dinero o de qué manera si se debe plasmar. Exactamente. En el documento. Efectivamente, eso falta. Falta el hecho de indicar de qué forma se pagó, si en efectivo, a través de cheque, transferencia, cómo se hizo el pago, ¿sí? Eso falta. ¿Qué más? Carlos Cuellar. Buenas noches, licenciado. Yo he visto algunas en donde indica continúa manifestando el vendedor que por este acto vende, cede y traspasa a favor de la compradora la finca identificada en la cláusula anterior en todo cuanto derecho y por derecho le corresponde a dicho inmueble,
el precio de la venta es de tal cantidad que manifiesta el vendedor recibidos en su entera satisfacción. Exactamente, pero de igual forma le hace falta qué forma se paga eso. Bueno, utilicemos esa, veamos, aquí tenemos una forma de redacción. Utilicemos esa que usted nos está indicando y la estudiamos. Continúa manifestando el vendedor que, deme la redacción. Continúa manifestando el vendedor que por este acto y por el precio que adelante se indica. Que adelante se indica. Vende, cede y traspasa a favor de la compradora. De la compradora. La finca. Identificada. Así, identificada en la cláusula primera sería. Este contrato. Exacto. Con todo cuanto en derecho y por derecho corresponde a dicho inmueble. A dicho inmueble. Ok. El precio de la venta es de cantidad que el vendedor manifiesta tener recibidos. 150,000 quetzales. 1,000 quetzales. Bueno, copiamos esto. Cantidad que el vendedor manifiesta tener recibidos a su entera satisfacción en efectivo por el monto antes indicado. Por el monto antes indicado. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, analicemos esta parte y veámoslo abajo. Primero, ¿quién está hablando en la cláusula tercera? Al final, lo que el notario hace es plasmar la declaración de voluntades en un instrumento, utilizando obviamente la escritura como herramienta. Entonces, ¿quién habla? El vendedor. Sí, en este caso, el vendedor. Y ahí se continúa manifestando el vendedor, pero después dice, el precio de la venta es de 150,000 quetzales, cantidad que el vendedor manifiesta. Pero se supone que es él el que está hablando. En todo caso, los cuales declaro tener recibidos a mi entera satisfacción, porque es el vendedor el que está hablando en esa cláusula. Recuérdense, es como que ellos están hablando, lo único que está haciendo el notario es faccionar o dejar de estar textualmente la disposición de voluntad a ellos. Entonces, por eso es que yo cuando veo este tipo de reacción, lo primero que pienso es, primero, ellos son los que están manifestando su voluntad, pero después es como que lo hiciera en tercera persona, porque dice cantidad que el vendedor manifiesta tener recibidos, como que le estuviera manifestando al notario. Pero sin embargo, desde el inicio de la cláusula, el vendedor es el que manifiesta, entonces se contradice en cuanto a la forma de redacción. Quizás fuera válido si al inicio de la cláusula ustedes consignaran como notario, declara al vendedor que por este acto y por el precio que adelante se indica, ahí sí, porque lo están haciendo en tercera persona. ¿Ven cómo cambia la redacción y por qué es importante tener un mismo tipo o calidad de redacción para que vaya en un solo hilo? Si las ideas van en un solo hilo, no se pierden. Entonces, quizás esto le veo de momento. ¿Qué otra situación? En la práctica, yo no le recomendaría que ustedes indiquen que el dinero fue en efectivo. ¿Por qué? Para evitar complicaciones con la ley de lavado de dinero. Así de sencillo, y que después vaya a haber un problema y hasta ustedes como notarios vayan a salir perjudicados. ¿Sí, Carlos? De hecho, la minuta que yo le estaba leyendo, el precio fue por 1,000 quetzales, porque entonces por eso se puso en efectivo. Pero lo que usted dice es muy acertado. Son cantidades pequeñas.
pues no hay tanto problema, no hay tanto problema, pero cuando son cantidades grandes, yo les sugiero en efectivo, perdón, en transferencia, para que quede demostrado, y obviamente que el comprador, por lo menos diga, mira, así me la hicieron hace unos 5 días, para que de alguna forma no se pueda anular la transferencia. Preferiblemente un cheque de caja u otro tipo de transacción donde haya mayor seguridad y certeza jurídica para las partes, tanto para el que está comprando como para el que está vendiendo, ¿sí? Y otro para que quede registro. Por ese lado. Lo otro, eso se puede redactar, esto que está acá, considero que se puede redactar en un solo hilo de enunciación, veamos, en una sola idea. Utilicemos los dos. Ahorita le voy a dar la palabra a Juan Francisco. Utilicemos esta idea acá y utilicemos esta. Entonces, continúo manifestando al vendedor que por este acto y por el precio que adelante se indica, por el precio de... Utilicemos esto. Véndese y traspasa a favor de la compradora la finca identificada en la cláusula primera de este contrato, con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde a dicho inmueble. Ustedes lo pueden dejar así, aunque les soy franco, sería imposible vender la finca si no se trasladara con sus derechos y con todo lo que incluyera esa finca, ¿sí? Porque no se puede hablar de una venta parcializada. En dado caso, hablaríamos de otro tipo de compraventa, de una compraventa con pacto de reserva de dominio. Podríamos hablar en dado caso de una compraventa con reserva de usufructo vitalicio, ¿sí? Entonces, ahí ya serían otras condiciones. Y en ese caso, tendríamos que especificar eso, pero si la compraventa es total, no habría necesidad de eso, porque se supone que se hace con todo cuanto identificada. Déjenme ver. Véndese y traspasa, ok. Vende. Cuando esta parte, cuando se realiza la venta, es obvio que se tiene que hacer la cesión, se tiene que hacer el traslado de dominio. Si no se hace, no hay una venta como tal. O sea, en la venta se entiende comprendidos todos esos derechos, se entiende comprendido el traslado de dominio. Lo podemos dejar quizás como algo formal, pero no sería necesario porque se entiende que al momento de la venta se están ejercitando, el propietario está ejercitando todos esos derechos y el comprador va a adquirir la finca con cada uno de esos derechos, por lo cual pues no sería necesario, pero bueno, tampoco es que haya problema al momento de la redacción y esto podría ser válido para ustedes al momento de redactar. Identificar la cláusula primera de este contrato, corresponde a dicho bien inmueble. Y acá, cantidad que ha recibido a su entera satisfacción por medio del cheque de caja de la entidad bancaria EIT Continental. Continental. Cheque de caja
12,000 - 2,300,000 de la entidad bancaria Ejidita y Continental. De fecha, ¿qué fecha hicimos el instrumento? 1, entonces de fecha 1 de agosto de 2023. Okay. Unificamos la técnica de redacción y dejamos esta. ¿Qué les parece esta? ¿Se entiende mejor? Jóvenes. Sí, Lick, se entiende mejor. Licenciado. Sí, ahí va bien. Perfecto. Bueno, Vamos a comprender mejor. Juan Francisco y César, estoy utilizando los conocimientos que ustedes tienen y estoy utilizando una técnica de redacción basada en lo que cada uno me está aportando. Lo que yo quiero es que ustedes vayan creando su propia técnica notarial y vayan teniendo su propia calidad de redacción, pero que ésta sea lo más sustentada posible en sus leyes y con un criterio legal idóneo para que ustedes al final sepan no solo cómo redactar, sino también sepan cómo fundamentarse al momento de una suspensión, cómo evitar inconvenientes. Julio César, Nora López Achila han levantado la mano. Pregunten, por favor. Buenas noches. Actualmente las inmobiliarias hacen un famoso título de agua, donde crean, pues a través de la asociación se administra ese servicio, pero a veces al momento de efectuar la compraventa, ese título lo han perdido, o quizá hicieron la compraventa. Ya no le escuché Pero lo último. tras- Me dijo título, si quiere, Entonces, replantéeme eso. esta Cuando se parte- refiere. Cuando Sí, se o refiere sea, a título, ¿a qué se refiere? O sea, las inmobiliarias hacen la escritura de compraventa, Ajá. pero adicional le hacen un título por el derecho del agua para ese inmueble. Entonces, cuando el vendedor original traslada el bien, a veces ese título lo han perdido o hacen el traslado sin hacer el endoso. Entonces, yo entendería que la escritura, por ser el documento legal idóneo, tendría validez por encima de este título y pues no habría ningún problema para hacer el trámite administrativo, ya sea en la municipalidad o en la asociación de vecinos o donde corresponda, para actualizar la propiedad del servicio de agua. Sí, en el caso de las inmobiliarias, sobre todo cuando están en residenciales, condominios, veámoslo así, muchos de esos contratos que se firman, recuérdense que al momento de hacer la escritura de compraventa van todos los derechos incluidos, incluyendo el servicio de agua que le presta no la municipalidad, sino en este caso el condominio como tal, ¿sí? Si se percatan, dentro del pago de servicios, muchas veces ya va el cobro del agua, no es que se lo tengan que pagar a la municipalidad. ¿Ya me entienden? Sí, sí, o sea, mi duda es de que, por ejemplo, en caso que la persona pierda ese documento que emite la asociación, o yo pensaría que con la escritura es suficiente. Normalmente, sí, pero ahí no le ocasiona ningún problema con la municipalidad, porque ahí es el condominio. Normalmente ellos tienen inclusive planta de tratamiento y tienen pozos de agua para evitar eso. Ahora bien, imaginémonos en el caso que pendiera la municipalidad. Si es una inmobiliaria, la inmobiliaria normalmente tiene todos estos documentos. Tiene todos estos documentos para poder hacer eso. No le afectaría en cuanto a la prestación del servicio de agua. Con el documento, al momento de que se haga, ojo con esto,
porque el notario cuando hace la compraventa no solo la hace como tal, sino tiene que dar un aviso de traspaso a Catastro y a DICABI, ¿sí? Sí. Y cuando hace el aviso de traspaso a Catastro y a DICABI, a la municipalidad le está diciendo, mire, él es el nuevo propietario, ¿qué pasa con la paga? En muchos casos, cuando hay un título de por medio, sí es conveniente que se tenga para hacer la venta. Si no, es importante que en el contrato de compraventa se haga mención de ello, que cuenta con una paga de agua, y obviamente que en ese mismo documento se pueda hacer que esto quede dentro de la compraventa como tal. Pero ya vamos a llegar ahí, no nos adelantemos, porque si no vamos a complicar un contrato sencillo y después no vamos a saber qué hacer, y unos van a estar con unas ideas, otros van a estar con otras ideas, y ahorita todavía estamos, veámoslo así, nivel básico, como que ustedes tuvieran en inglés el one E, por así decirlo, o el one E, como ustedes lo quieran tomar. Esto es lo básico. Ya vamos a pasar a ese tipo de casos donde se complica un poco más, ya sea por el título de agua, ya vamos a ver qué hacemos, donde tiene servidumbre de paso, donde de pronto hay una medianería constituida y tienen un inconveniente. Entonces, en un contrato de transacción, ¿cómo se arregla eso? Ya vamos a ir viendo todo ese tipo de situaciones. No se preocupen que esto, ahorita estamos apenas en el segundo día, donde vamos a ir engrosando los conocimientos. Ya se van a dar cuenta. Muy bien, gracias. Nora López. Sí, licenciado, no sé si mi pregunta es coherente al tema que vamos ahorita, pero yo tengo duda cuando se compra una casa en un condominio por pagos. Esa escritura no se hace en el momento que uno hace el contrato de compra, hasta que uno la termina de pagar, ¿o cómo es? Tendrían que hacerlo antes. Vean, lo que sucede es que en un condominio, digamos así, una inmobiliaria, ustedes ya se están metiendo a ese tema, pero bueno, veámoslo así. Cuando son inmobiliarias, normalmente ustedes le compran a la inmobiliaria, pero realmente es el banco el que le paga a la inmobiliaria y ustedes se quedan debiéndole al banco, le subsidian, dado caso, el FHA. Si ustedes no pagan, el FHA paga, pero el FHA se queda con los derechos, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración, en las inmobiliarias eso es lo que sucede. Normalmente, pues, obviamente se hace la compraventa, si fuera el caso, en teoría, se tendría que hacer la compraventa, ya sea... ya sea con pacto de reserva de dominio o una compraventa sin reserva de dominio, pero a plazos, ¿ya me entienden? Entonces, en ese caso, ustedes deberán pagar el precio del bien, pero este no se va a liberar. ¿Por qué? Recuérdense que en este tipo de casos, sobre todo las inmobiliarias, lo que hacen ellos es que constituyen una hipoteca sobre el bien inmueble. Entonces, lo que no se libera ahí es el bien, hacen la compraventa, pero a la vez constituyen hipoteca. Y es la hipoteca lo que ustedes van a liberar al momento que hayan pagado la totalidad del bien, ¿ya? Nora López levanta la mano, la tiene levantada, no sé si tiene otra pregunta, luego Diana Chila y los demás, por favor. Sí, Lick, disculpe, lo último que yo quisiera que me aclarara es, tengo duda, es que, ¿qué pasa con, ahorita estamos viendo el precio, y aquí con un cheque de caja, pero ¿qué pasa cuando no hacen la escritura y no hay dinero de intermedio? Yo lo he visto.
Tiene que haber dinero de por medio y le voy a decir por qué. Porque, y sobre todo las inmobiliarias, si se dan cuenta, le ponen precio, le ponen un monto de enganche y las cuotas. Eso tiene que ir, no puede haber una escritura. Es que, ¿cómo les explico a ustedes? Vean, cada instrumento tiene su propia naturaleza. La naturaleza de la compraventa, ¿cuál es? Dar un bien a cambio de un pago, a cambio de dinero. Esa es la naturaleza. No puede haber una compraventa donde no se pacte el pago del bien. ¿Por qué? Porque no estaríamos entonces ante una compraventa. En todo caso sería una donación, pero no una compraventa, ¿me entienden? Y si ustedes me dicen, por ejemplo, es que yo he visto una escritura, me gustaría verlas porque les voy a decir, ya en su momento les voy a enseñar algunos errores de redacción y algunos problemas en los que se han metido algunos colegas y son casos prácticos. Y yo les puedo mostrar las cláusulas y decirles, miren, ¿cuál es el problema? Y lo que genera para las partes que esa cláusula en cierta forma esté dentro de un contrato. Quizás en el registro, porque en ese momento pues nadie declaró que le afectaba, no hubo problema, pero en la práctica, si alguien quisiera impugnar la nulidad, pues lo podría hacer. Y obviamente el juicio que se lleve en su momento sí sería efectivo, por eso mismo que los colegas pues no han tomado en consideración que hay cláusulas que no van a tener eficacia. Sí, Julio César. Licenciado, solo un comentario por el tema de evitarse el pago de impuestos. Las inmobiliarias optan por hacer únicamente una promesa de pago al inicio de la venta a plazos y escriturar hasta el final. Sí, ahora les pregunto a ustedes, ¿será eso válido? ¿Tendrá validez para ustedes? No, no es válido, ¿vale? Que es una estrategia que utilizan ellos para ir De pagando. hecho, les cuento, lo idóneo sería un contrato de promesa de compraventa. Eso sería lo idóneo, un contrato preparatorio, pero en la práctica lo que sucede es que solo firman documentos, son documentos privados, les cobran inclusive hasta por esos documentos, pero sin embargo no se opera en el registro, sino se van a operar, y ojo, esos contratos no tienen validez, no tienen mayor validez, no tienen mayor fuerza ejecutiva, pero bueno, como se han ido aceptando, pues los han ido utilizando. Y es común encontrar que una inmobiliaria los vaya a utilizar para ese efecto, cuando no son el instrumento idóneo, porque la ley regula cuál es el instrumento idóneo para ese tipo de casos. Lo otro es, en el caso del contrato, tiene que ser por medio de escritura. Si alguien les dice a ustedes que hasta que pague la totalidad del bien van a firmar la escritura de traspaso, no se lo permitan, porque si no van a pagar, y al final no tienen seguro que el bien vaya a pasar a su nombre. Y si en dado caso no sucede eso, van a tener que acudir a un juez para obligar a la persona a que les escriture el bien a través de una obligación de escriturar. En ese caso, se les va a complicar y van a tener más gastos ustedes. Entonces, para evitar eso, si una inmobiliaria o alguien más les dice que les va a escriturar hasta que le haya pagado el bien, tengan cuidado, mejor eviten eso porque si no, van a perder su dinero, corren el riesgo de perder su capital. Eso es lo que yo les puedo decir. Si ya han pasado ustedes por derecho notarial 4, por lo menos conmigo, y ustedes le asesoran a su cliente a que firme un contrato de ese tipo sin tener la mayor previsibilidad, al final son ustedes los que arriesgan básicamente a sus clientes, y si es dinero suyo, peor. Entonces, pues cada uno sabrá. Yo espero que al salir de este curso ustedes tengan los conocimientos necesarios para no caer en ese tipo de tentaciones. ¿Alguna otra pregunta o ya estamos con esto? Avancemos, Lee. Si no, no avanzamos. Perfecto, gracias. Entonces, veamos, ya estamos hasta acá en cuanto al contrato de compra-venta en la cláusula del precio, ¿sí? Ya llegamos ahí.
¿Qué sucede si alguien no le consigna la forma de pago? Le van a suspender el instrumento y ustedes van a tener que consignar en qué forma se pagó esa cantidad. Les voy a enseñar también cómo hacerlo. ¿Qué sucede cuando no se hace? Y les voy a enseñar cómo corregir o cómo subsanar ese tipo de errores. Tercera. Vamos a la cuarta. ¿Dijimos que era la cuarta? ¿La acepta? Aceptación. La aceptación, efectivamente. Aceptación. Entonces, aquí, ¿quién tiene que aceptar la compraventa al inicio? El comprador. El comprador. Expresa o manifiesta la compradora, porque recuerden que es compradora, es que Blancanieves, ¿no? La compradora que acepta la venta que por este acto se le hace y ambas partes. Algunos consideran ambos contratantes, está bien. Ambos comparecientes, también. No hay ningún problema. Comparecientes. ¿Sí? Es redacción. Si son términos, son sinónimos que no van a afectar la estructura o la idea del contrato, pues no hay ningún problema. Ahora, recuérdense que no tienen que ser términos muy rebuscados. Y ambos comparecientes, el contenido íntegro del presente contrato. Contenido íntegro. Esto podría someterse a discusión. Yo lo he visto en la práctica en algunos contratos. Y algún colega me dirá, es que es para que no haya ningún problema, que diga que solo una parte aceptó. Se entiende que al indicar el contenido del contrato lo es todo, porque no lo está separando. Pues bien podríamos quitarlo. Pero si alguien quiere dejarlo, tampoco hay inconveniente, ¿sí? Pero solo con indiques todo, ¿sí? Sí. Responda según la naturaleza el acto contrato, inciso 8. La fe de haber leído el instrumento de los interesados y sobre la ratificación se deben presentar el testimonio, los registros respectivos y la firma. Ok. Veamos la ley. Artículo 29 y démosle seguimiento a lo que nos está solicitando. Doy fe. ¿Quién da fe? El notario. ¿Quién nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo, jóvenes? Leer el instrumento. En el inciso 8, no. Inciso 8. Leo lo escrito a los La fe de haber tenido la... No. Ahí estamos. Ahí estamos. Por eso es importante que entendamos nuestra ley. Los gravámenes hacen falta. Cristian, yo creo que usted no estuvo en la clase de ayer. Ya consignamos eso. ¿Qué? Tuve a la vista los documentos de identificación de los comparecientes, así como el testimonio, como fundamentó el derecho al bien, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes que esto también se podría consignar al final? ¿Se recuerdan ustedes? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, entonces, en este caso también, algunos lo hacen 2 veces, pero yo les diría no es necesario. El testimonio de la escritura pública 12 autorizada en el Museo de Guatemala con el ese
¿Qué va a hacer? Acreditar el derecho de propiedad, ¿o qué hace? ¿Qué hace el vendedor ahí? Con el que se acredita la propiedad. el derecho de propiedad, ¿ya? Podríamos decir que esta es la primera. Sin embargo, como ya, si no lo hubieran identificado ustedes arriba, lo hacen acá. Pero si no lo hicieran acá, lo hicieran arriba, acá lo pueden resumir. Que tuve a la vista los documentos de identificación de los comparecientes, así como el testimonio de la escritura pública, con el que se acredita el derecho de propiedad, porque ya lo hicieron en la cláusula primera, ¿sí? ¿Ve la importancia de tener una técnica notarial donde ustedes entiendan, donde sepan qué es lo que están haciendo? Y están cumpliendo con el inciso 8, el artículo 29, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto contrato. ¿Qué otra situación tendría, qué pasaría si hubiera una representación? Que tuve a la vista la certificación de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas en fecha tal y tal, ¿sí? Porque aquí dice la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto contrato. Entonces acá, si hubo representación, todo lo que ustedes como notarios tenían la obligación de tener a la vista como obligaciones previas antes de faccionar el acto contrato. Por eso es importante que antes de faccionar el acto contrato, si llega un cliente a ustedes, reciban la voluntad y antes de eso ustedes anoten, bueno, acá tengo que tener tal cosa, acá tengo que tener tal cosa, acá tengo que tener tal situación. Obligaciones previas para poder decirle a su cliente, mire, para poder realizar este acto yo necesito tales y tales cosas. Por favor, sus documentos de identificación, por favor, su título de propiedad, obviamente ya saben que es el testimonio, certificación completa de la finca en dado caso, y si hubiera representación, el documento con el cual se acredita la calidad que ejercita alguno de los comparecientes. ¿Qué más podría ser? Si fuera a través de una resolución judicial, obviamente la certificación de la resolución judicial. Juan Francisco. No recuerdo bien, pero mi duda es en relación a si cuando se hace el contrato de compraventa hay que hacer anuncios ante el diario oficial y otros de circulación, pero no sé si en esta misma se hace esa mención. Está hablando quizás en el caso de algún gravamen o disposición de bienes de menores, pero eso es jurisdicción voluntaria, eso lo dejamos el semestre pasado, ¿sí? Entonces, acá no, acá solo son los avisos a catastro o a DICABI, y recuérdense que por ser un derecho erga omnes, la publicidad registral se da al momento de ser operado en el registro. Nada más, ¿sí? Bueno, estamos acá, ¿verdad? Seguimos. B. ¿Qué más nos dice? La transcripción de las actuaciones ordenadas a ley o que juicio del notario sean pertinentes cuando el acto contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial, justamente lo que hablamos, o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Si fuera el caso de una escritura de algún bien de menores, y hubiera alguna autorización judicial, hubiera, por ejemplo, previamente hubiera sido realizado todo un trámite para el gravamen del bien o para la disposición del bien del menor. A eso es a lo que se está refiriendo. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Como es un documento, ojo con el numeral 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Entonces, ven, sigamos eso. Te advierto a los otorgantes los efectos legales ¿de qué? Del presente contrato o de este contrato, si ustedes, o legales del presente contrato. Utilicemos esto. Y así como, si quieren, así como la obligación
de presentar el testimonio en el registro general de la propiedad. Algunos consignan, porque no dice específicamente registro, sino algunos consignan la obligación de presentar el testimonio en el registro correspondiente, en el registro respectivo, y así lo han aceptado. Obviamente, el registro respectivo, el notario debe de saber dónde tendría que presentar el testimonio, jóvenes, para que sea operado. Jóvenes, un contrato de compraventa. Registro general de la propiedad, exactamente. Pero si alguno, por el caso, me dijera, es que mira, a mí se me olvidan las cosas, va, en el registro de la propiedad, aunque en la ley taxativamente o aparece de forma clara que es registro general de la propiedad. Entonces yo prefiero que lo hagan específico para evitar una futura impugnación por eso, o que la advertencia y usted no le hayan indicado a su cliente la obligación de forma clara, ¿sí? Entonces mejor dejarlo de esa manera, claro. Estamos cumpliendo con el inciso 11, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos hace falta? Dejamos acá. Leo lo escrito. ¿Se recuerdan de la otra obligación? A los otorgantes o a los comparecientes, como quieran. Un poquito a los otorgantes, quienes, enterados de su contenido, objeto, ¿qué dice ahí? Validez. Validez. Efecto legal. Y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman. Aquí les voy a indicar qué es lo que sucede. En la práctica van a encontrar, por ejemplo, en esta parte, que algunos no utilizan validez, sino utilizan valor. No es lo mismo valor a validez. Validez son efectos. Valor podría confundirse con un cierto tipo de precio sobre el contrato. Cuidado con eso. El término correcto es validez. Validez. ¿Ya? Lo otro, y firman juntamente con el notario, quien de todo lo actuado da fe. Ya anteriormente, ustedes como notarios están dando fe acá. Entonces no es necesario hacerlo como que si fuera un acta al final. Pero lo hicieron. Está bien, pues, pero no es correcto, es antitécnico. ¿Sí? No es idóneo que lo hagan de esa forma. Ya lo hicieron, entonces al final lo aceptan, ratifican y firman. ¿Ya? Ese juntamente con el notario no es necesario porque no lo están haciendo al mismo tiempo. No es necesario, solo lo aceptan, ratifican y firman. Obviamente, los comparecientes tienen que firmar. El notario, una vez firmado los comparecientes, sí o sí tiene que firmar. No tiene para dónde. En la práctica, hay notarios que, pese a que los clientes, a que los comparecientes ya han firmado, se atreven a cancelar ese tipo de escrituras. Cuidado, porque el notario una vez firma a los comparecientes, sí o sí tiene que autorizar ese instrumento. Si no lo hace, podría tener responsabilidad. Inclusive hasta lo pueden inhabilitar por eso. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Si ya firmaron las partes, sí o sí tiene que autorizar el notario. ¿Cuándo puede cancelar ese instrumento el notario? Cuando una de las partes no firma o cuando hay errores en el contrato, antes de que firmen, el notario puede decidir cancelar ese instrumento. Inclusive una de las razones para cancelar, aunque todo estuviera bien en el contrato, podría ser, se cancela el presente instrumento porque las partes ya no se pusieron de acuerdo. ¿Sí? También podría ser, ya al final ya no quisieron y bueno, toca cancelar el instrumento. Pero no puede hacerse sí o sí, las partes ya han firmado. ¿Qué otra excusa se encuentra en la práctica? Capacitando notarios. Por ejemplo, yo he escuchado algunas
algunos inconvenientes, licenciado. Es que fíjese que fue mi secretaria la que lo canceló. La secretaria no es la encargada del protocolo, es el notario. O fíjese, licenciado, que yo inclusive me saqué mi protocolo del país y uno dice, el protocolo no puede salir del país porque no es propiedad del notario, es del Estado. Cuidado con eso, puede aparejar responsabilidad legal muy delicada. El notariado no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto, y hay que hacerlo bien, ¿sí? Entonces, lo correcto es acá. Ya vamos a ver cuando una de las partes también no firma, no puede o no sabe firmar, también vamos a ver eso ahorita, pasito a pasito. Ya vamos a irnos enfocando más hasta acá. Bueno, firma, aquí la firma, obviamente, del vendedor. Posteriormente, la firma de la compradora. Y obviamente, el ante mí. No puede ser que la firma del notario sea, veámoslo así, sea acá, sea a la par del ante mí, ¿no? O arriba del ante mí, no tiene que ser abajo. Entonces, déjame un segundo, ahorita le voy a dar chance. Y después, firma del notario. Licenciado, lo tengo que sellar. Es opcional, la firma del notario o la notaria, que en este caso fue una colega, fue una notaria, sí, entonces, firma de la notaria, ¿sí? ¿Sí? Hasta ahí. El sello es opcional, algunos colegas sellan casi todas las escrituras, otros no lo hacen, solo la firma, con la firma basta, no es obligatorio. Bueno, vamos a darle forma a este contrato para que vean cómo queda. Vamos a ponerlo más bonito. Vamos a darle acá y... Bueno. Así se miraría su contrato, ya para que ustedes lo puedan imprimir. Bueno, ya ustedes lo tienen impreso, ya lo firmaron. Obviamente en las hojas de papel, sellado especial para el protocolo. En la práctica, cuando ustedes lo estén haciendo, si entienden esto, van a ver que es muy importante y les va a gustar cómo va a quedar un instrumento público bien redactado por ustedes. Pregunte Domingo y después Cecia. Y después, ya les empiezo a complicar esto. Les voy a dar algunos errores acá y les voy a enseñar cómo corregirlos. Y de una vamos a aprovechar para ver una escritura de ampliación donde ampliamos y hacemos ver algo que nos hizo falta o modificamos. Recuerden que puede haber escritura de ampliación, modificación o aclaración. Si quieren, en este caso vamos a utilizar de momento una aclaración, ¿sí? Para que ustedes sepan. Las otras son similares, también las vamos a ir viendo. Pero para que ustedes sepan cómo corregir ese error. Domingo y luego Gémina. Buenas noches, Lick. Muchas gracias. Muy interesante esta parte. Solo quería que nos fuéramos a la cláusula cuarta, licenciado. Claro. Ahí estamos. Es que ahí parece que hay un vacío donde dice cuarta aceptación manifiesta la compradora que acepta la venta que por este acto se le hace y ambos comparecientes el contenido íntegro, dice. Ajá. Pero ¿qué hacen ahí? ¿Cuál es el vacío? Donde dice y ambos comparecientes el contenido íntegro. Ajá. Antes ya indica que acepta. Perdón por meterme. Buenas noches. Sí, ¿quién tiene que aceptar quién tiene que aceptar la compraventa que se le está haciendo? El vendedor está haciendo la venta. ¿Quién la tiene que aceptar? Sí, la vendedora. El comprador. Perdón, el comprador. ¿Quién la tiene que aceptar? El comprador. No, el comprador. Compradora.
La compradora. Y después, ambos comparecientes, el contenido íntegro del presente contrato. Así de sencillo. Gracias, Lick. ¿Ya? Podría ser, si usted lo quiere redactar de otra forma, aceptación. Manifiestan los comparecientes que aceptan en todo y cada uno de sus puntos, perdón, para quitarle puntos, el contenido íntegro del presente contrato. Para entender que el vendedor acepta, el comprador, perdón, o la compradora acepta la compraventa. Yo sugiero, para evitar complicaciones, que se diga, mire, yo no acepté esa compraventa y discusiones que al final nos pueden generar problemas procesales, mejor que la compradora lo acepte de forma parte, así como se está haciendo, y después ambos acepten el contenido del contrato para que no haya ningún inconveniente. Si lo quieren hacer más específico, y ambos comparecientes o ambos otorgantes el contenido íntegro de cada una de sus cláusulas. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Cecia. ¿Es necesario consignar en cuántas hojas? No, porque no es acta notarial. No es acta notarial. Cecia, por favor. Sí, buenas noches. Disculpe, mi pregunta es, aquí podemos dejar líneas, así después antes de la firma, usted deja un espacio, o sea que sí podemos dejar aquí algunas líneas. Sí, en la práctica normalmente dejamos algunas líneas por si hay algún error, que nos quede un espacio suficiente para poder salvar los errores. Lo otro, recuérdense que acá ese espacio que dejé es por las firmas de los comparecientes y obviamente del notario, que no las estoy haciendo. Bueno, hagámoslas pues para que no haya, simulemos las firmas para que no haya ningún inconveniente, ¿sí? Para que entendamos esto. Firmaron acá, no quedó espacio. Imaginémonos que en este caso no hay, ¿qué les dijera? No hay errores. Bueno. Y ahorita la notaria. Normalmente la firma de los notarios es grande, dicen por ahí. Ahí está. ¿Les gusta más así, no? ¿Así les parece para que lo entendamos? Está bien, Lick. Para Está eso bien. Sí, Lick, gracias. Para eso nos sirven esos. ¿Es necesario que le pongan vendedor, comprador? No, no es necesario. Algunos me indican, mire, licenciado, y si por la práctica, para evitar problemas, deseo que quede la huella dactilar de los comparecientes. Bueno, podría ser. Yo lo he estado haciendo, pero no está en ley, entonces tampoco es obligación, sino es discrecional del notario. Ojo con ese término, no es huella digital, es huella dactilar. No se vayan a confundir porque se ve un poco feo escuchar a un profesional que diga huella digital porque no es a través de una computadora. Huella dactilar porque es del dedo, eso sí. Bueno, estamos acá para pasar a lo demás. Jóvenes. Sí, Lick. Sí, licenciado. Muchas Sí, gracias. estamos. Gracias. Sí, licenciado. Excelente. Entonces, vean, pues, ahora veamos qué hubiera pasado si se hubieran confundido en el precio de la compraventa. 145,000 en números y lo hubieran expresado en letras, 150,000 quetzales. Algunos utilizan exactos. Quítenle mejor exactos, porque incluso 145,225 quetzales exactos, ahí ya no hay exactitud, ¿sí? Entonces mejor para evitar equivocaciones, mejor quítenle la palabra exacta, exacto o exacto, y consígnele solo la cantidad, no hay ningún problema con eso. Imaginémonos que se confundieron acá y el registro le suspende el instrumento porque existe
duda o no hay claridad entre la cantidad escrita en letras y la que existe en números. Se supone que la ley aclara esto. Cuando hay una diferencia, se tiene que estar a lo dispuesto en letras y no en números. Pero es común que en la práctica le suspendan el instrumento. Veamos, le suspendieron el instrumento. ¿Cómo lo van a corregir? ¿Qué instrumento nos tocaría? ¿El número? 2, ¿sí o no? Número 2. Número 2. Lírica, número 2. Perfecto. Obviamente tienen que ser las mismas partes, ¿sí o no? ¿Tendrían que volver? Pregunta, ¿tendrían que volver ustedes a consignar nuevamente los datos de las partes? Les pregunto. No, Lick, solo sería lo donde se equivocó. Va, esa ampliación, ese documento por mí ante mí, ¿lo puede hacer solo el notario o es necesario que esté en las partes? Veamos. Solo el notario. ¿Qué? Solo el notario, Lick. Va, perfecto. En su Solo código el notario. notariado, ¿dónde está fundamentado eso? Artículo 77 del Código Notariado. Estamos utilizando la ley. Sí, yo quiero que ustedes aprendan a utilizar su ley. Si no la tienen, porque no los estoy viendo a través de la cámara, no estoy con ustedes, no es lo mismo que sean clases presenciales. Tengan su ley. Conmigo se aprende bastante si ustedes tienen sus instrumentos. Es imposible que ustedes vayan a la guerra sin las herramientas, sin los instrumentos necesarios. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces dice, al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos públicos siguientes: su testamento, los poderes, la sustitución, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno, las escrituras de ampliación o aclaración que tenga por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido. ¿Este es un error de forma o es de fondo? Jóvenes. Este es de forma. De forma. De forma. Ok. ¿Y qué sucede si les hubieran suspendido el instrumento? Me ocurre a mí pensar, porque déjenme ver, por aquí tengo uno para tenerlo, para dárselos a ustedes más claro y darles ejemplos actuales. Lick, disculpe la pregunta. El artículo es el artículo 77. Exactamente, del Código ¿Cuál fue el que del leyó? Notariado. ¿Perdón? Gracias, Lick. Bueno, imaginémonos en el saneamiento que el bien inmueble tuviera un contrato de arrendamiento que estuviera operado en el registro de la propiedad. En el saneamiento, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Se recordarán ustedes? Veamos, el saneamiento. ¿Dónde están? Ok. Expresa el menor que sobre el bien inmueble en la cláusula primera no pesan anotaciones. Miren, pero no hicimos ninguna referencia del contrato de arrendamiento. Nos suspenden el hecho de operar el testimonio porque nosotros no hicimos mención de ese contrato de arrendamiento. Eso sí afecta el fondo del contrato. En ese caso sí tendrían que comparecer los dos otorgantes para poder hacer la escritura de aclaración. ¿Ya? Es un error de fondo, ahí no es de forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, va. Para que entendamos esto únicamente, pero el error aquí fue de forma, no hay otro. Entonces, lo puede hacer solo el notario. De forma. Vean artículo 77, porfa. Démosle seguimiento y vayan dándole lectura conmigo también. Artículo 77, inciso E, por favor. Marquen esos incisos porque son vitales para su redacción. Ustedes necesiten esto. Entonces,
¿Qué fecha estamos? El 2, ¿verdad? 2 de agosto de 2023, ante mí, la misma notaria. Comparecen, aquí no es comparecen. ¿Cómo vamos a hacer esa escritura de ampliación? Porque aquí van a comparecer solo ustedes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, jóvenes? Ayúdenme. Ustedes saben. Jóvenes. Por mí, ante mí. Ok. ¿Pero qué? Deme la forma. Si tienen Google, busquen en Google, pues. Licenciado, pudiera ser licenciado en cumplimiento a lo que establece el artículo 77 del Código de Notariado, procedo a otorgar escritura de ampliación, más o menos así la redacción, licenciado. Va. Por mí y ante mí. Notaria. Punto en cumplimiento a lo establecido en el artículo 77 del Código de Notariado, inciso, ¿qué es? ¿Verdad? Procedo a aclarar la escritura pública, ¿qué es? 1, autorizada autorizada el 1 de agosto de 2023. ¿Qué les hace falta ahí? Lugar y fecha. Autorizada por la infrascrita notaria en la ciudad de, o si quieren cocinar, municipio de Guatemala, en el municipio y departamento de Guatemala, el 1 de agosto de 2023. ¿Podría ser así? ¿Qué creen ustedes? ¿Jóvenes? Habría que identificar el error, tal vez, licenciado. Bueno, pero ¿de qué forma? Deme la forma, yo sé que ustedes pueden. De acuerdo a las siguientes cláusulas, licenciado. Utilicen su técnica. Yo sé que ustedes pueden. Utilicen su técnica. Vean su ley. Vean su ley. Vamos bien. Por lo que, si quieren ustedes, procedo, por lo cual, procedo de la siguiente forma. ¿Podría ser así? Primera. ¿Podría ser así o no? ¿Jóvenes? Licenciado, yo encontré una minuta de una escritura, pero de ampliación. No sé si quiere que se la lea. Ajá. No, dígame, déme la forma. Lo que quiero es que ustedes me ayuden a redactarlo. Yo sé cómo trabajarlo, pero quiero que ustedes me puedan dar formas. Utilicemos la técnica notarial. Deme la forma. Como dice que la fecha está escrita 2 veces. Está escrita al inicio y después escrita otra vez, el lugar y fecha. Ok, pero ojo, ¿ese lugar y fecha de qué es? El lugar y fecha al inicio es
del instrumento público, la fecha en que están realizando la ampliación, y la otra es la fecha en que autorizaron la escritura pública que van a aclarar, ampliar o a modificar, ¿ya? Ya, gracias. Tengan cuidado con eso. Recuerden que aquí estamos en un mismo sentido, estamos realizando un protocolo, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es solo siguiendo el orden de los instrumentos, por eso es que ahí no hay mayor variación. El 1 de agosto de 2023. ¿Ahí podría contar el tipo de contrato que se hizo? Porque... Por medio de las siguientes cláusulas. Cláusulas, ok. Primera. ¿Cómo sería ahí? Antecedentes. Ah, exactamente. Antecedentes. Antecedentes. Deme la forma. Redactemos esto. Aquí iría el 1 de agosto del 2023 autoricé la autorización del contrato prácticamente, ¿verdad? Exacto. Entonces, si se dan cuenta, ahí estaríamos redundando, es decir, lo que plasmamos antes no iba ahí, por eso es importante tenerlo claro. Entonces, 77 del Código Notariado, inciso E, procedo a realizar, algunos dicen a otorgar, pero realmente ahí no está otorgando, sino a realizar aclaración de escritura pública, si lo quieren hacer ustedes. Lic, después de escritura pública, yo pondría de conformidad con las siguientes cláusulas, y lo que usted puso primero, antecedentes. Exactamente. Y ahí pondría lo que puso. Yo pondría en la ciudad de Guatemala, el día tal, autoricé la escritura pública tal, en la cual comparecieron, y pongo el nombre de los comparecientes. Otorgar sería compraventa de bien inmueble. Exactamente, vea, así como lo estoy dejando acá, y justamente como usted decía, en los antecedentes, en fecha, manifiesto, porque es el propio notario o la propia notaria, manifiesto que en fecha, 1 de agosto, agosto, veamos en qué fecha se realizó. Aquí sí, tienen ustedes 1 de agosto. 1 de agosto de 2023, ¿verdad? Sí, entonces, que fecha 1 de agosto de 2023, autoricé en la ciudad, en el municipio 23, el municipio de Guatemala, autoricé escritura, autoricé contrato de compraventa de bien inmueble urbano, si lo quieren consignar así. A ver, ¿qué nos hace falta ahí? El número de instrumento, ¿verdad? Manifiesto que en fecha 1 de agosto de 2023, el municipio y departamento de Guatemala autoricé por medio de escritura, de la escritura pública, número 1, uno, que contiene, si quieren lo dejamos ahí, si no, no hace falta que reunamos en esto para no complicarnos. Por medio de la escritura pública 1, en el municipio y departamento de Guatemala, autorizé por medio de la escritura pública número 1, a ver, de agosto de 2023, en el municipio y departamento de Guatemala, autoricé la escritura pública 1. Ya, bueno, continuemos. ¿Cómo hacemos esa aclaración?
Rafael, ¿cómo hacemos esa aclaración? Vamos a preguntarle a los compañeros. Diana y Beth, ¿cómo hacemos esa aclaración? Diana y Beth Méndez, ¿cómo hacemos la aclaración? Buenas noches, licenciado. Ay, déjame pensar. Va, vean pues, estamos acá, que fecha 1 de agosto de 2023 en el municipio y departamento de Guatemala autoricé la escritura pública 1, ok. Alguien me dice número 1, recuérdense que el número y el 1 está redondando. Segunda. ¿Lugar y fecha del aviso, Lic? Segunda. No, ahí no hay lugar y fecha de aviso. Segunda. Algunos consignan que por error involuntario. Aunque les voy a decir algo. Cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Es incorrecto utilizar la frase por error involuntario en las escrituras de ampliación o aclaración. ¿Por qué motivo? Porque recuérdense que todo error por naturaleza es involuntario, por lo que error involuntario es un pleonasmo, si quieren anótenlo. Sí, que por lo menos pues se ve como un mal uso del lenguaje, entonces tienen que tener cuidado con eso. En algunos casos, cuando el notario consigna eso, debe de tomar en cuenta que puede generarle consecuencias delicadas al indicar que por error involuntario, porque es una causa de anulabilidad del negocio jurídico. Entonces, decir por error involuntario, lo que hace es indicar que el contrato, el negocio jurídico va con un error. Entonces, a mí al momento de analizar esto, lo único que puedo pensar es que el mismo notario me está dando las herramientas para que yo pueda solicitar la nulidad de algún aspecto de ese negocio jurídico, porque es el mismo notario que me está diciendo que ha incurrido en un error de forma. Entonces, un error por naturaleza o por esencia es involuntario. Si las partes incurren en un error, obviamente pueden afectar la validez del acto. Por lo tanto, en las enmiendas por mí y ante mí, es mejor que ustedes no utilicen esa frase de error involuntario, ¿sí? Sino únicamente limítense a señalar el error o la omisión en que han recaído, ¿sí? No sé si me doy a comprender en esa parte. Sí, Lic. Sí, Lic. Sí, Lic. Ok, entonces, segunda. Bueno, corrijamos eso. Vamos a ver. Expreso. Si alguien tiene otro sinónimo, también lo podemos utilizar siempre y cuando no varíe con la forma. Que por el presente instrumento, aclaro que por existir duda en cuanto a la cantidad, a ver, expreso que en el instrumento indicado en la cláusula primera de este instrumento, indicada en la cláusula primera de este instrumento, se consignaron cantidades diferentes, se consignó una cantidad diferente del precio
una cantidad diferente en letras y en números del precio de la compraventa, ¿sí? Sí, perdone, ¿no será correcto mejor se consignó la cantidad diferente en letras? Consignemos la cantidad. Bueno, que en la escritura indicar la cláusula primera de este instrumento se consignó una cantidad diferente en letras a la escrita en números. ¿Les parece así? Sobre el precio de la compraventa. ¿Les parece así? ¿O tienen otra forma mejor? Yo lo que quiero es que ustedes me ayuden a aclarar acá, porque vean, se ve sencillo. En la práctica, ya teniendo minutas, podemos nosotros aclarar esto, pero lo importante es que se den a entender. Ese es el fin de este tipo de contratos. Si ustedes no lo hacen bien y no se dan a entender, obviamente los efectos legales que pretenden que esto tenga, puede hacer que no se den, o sean parcializados, o sencillamente ese instrumento no tenga eficacia como tal. Entonces, vamos, así ya dijimos que por error involuntario no es correcto, es antitécnico y otra podría generar consecuencias para el notario, entonces solo nos limitemos a señalar el error. Segunda, en la escritura indicada en la cláusula primera de este instrumento se consignó una cantidad diferente en letras a la escrita en números sobre el precio de la compraventa. Por lo que aclaro que el precio de la compraventa es de 150,000 quetzales. Y ahora sí revisamos que sea la misma cantidad. ¿Sí o no? ¿Les parece así? ¿Alguien que tenga otra forma de reacción? Ayúdenme con esto. Pues, para mí, yo veo que está comprensible. Ok, ¿alguien más? Alguien que me diga, mire, Lick, que usted está equivocado, para mí la forma es esta y le voy a dar una mejor estructura. Deme sus ideas. Quítense ese miedo. Perdone, solo en la palabra que dice, donde dice segunda, ¿será que puede ir en lugar de la palabra de dicho instrumento? Ok, expreso con la escritura indicada en la cláusula primera de este instrumento, ¿dónde? Donde dice de dicho. En lugar de dicho, ¿se podría ir ahí? De dicho instrumento. Expreso que en la escritura indicada en la cláusula primera de dicho instrumento, sí, está bien, también podría ser. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta que van haciendo y vamos dándole forma? Y no está mal. ¿Qué más podría ser? ¿Otra forma, jóvenes? Licenciado, y en vez de donde colocó se consignó, ¿no sería mejor poner signé una cantidad diferente? Signar, ¿qué es? ¿Quién me dice? Yo no estoy de acuerdo con eso porque siempre se tiene que escribir en tercera persona. Siempre. No siempre. En este caso no sería, licenciado, perdón, consigné. Bueno, consigné, sí. Bueno. Sí, solo que recuérdense que toman las partes. Si quieren, no consigné, sino utilicemos un término para que no sea el notario el que acepte algún tipo de error. Es cierto, recuérdense que al final el notario tuvo que haberse percatado de eso, pero obviamente lo que no queremos es responsabilidad para el notario.
Entonces, expreso que en la escritura indicada en la cláusula primera de dicho instrumento se consignó, ¿no? Entonces, consigné. No, consigné no, sino... ¿Se faccionó, licenciado? No, faccionar es todo, es redactar, por así decirlo. Utilizamos otro término, consigné quizás no, pero denme un término. ¿Se señaló? Colocó no. ¿Se señaló? ¿Registró? ¿Describió? No, registró no, porque no está registrado. Se indicó, tal vez. ¿Se redactó? Se estipuló no, porque no es una estipulación. ¿Describió? Escribió. Se estableció, Podría ser, ¿no? pero no es muy Un técnico. dedazo. Luis Gerardo. Ilumíneme. Va. Licenciado, fíjese que con base al término yo considero que se consignó es lo más apropiado para en caso de que el notario no haya sido el que lo haya faccionado previamente. Entonces, para mí sería más adecuado se consignó, puesto que al final se puede enmendar de otros notarios que hayan cometido errores, ¿verdad? Sí, puede ser, bajo ese aspecto sí, bajo ese aspecto es entendible. Entonces, para mí el término acá se consignó. Quizás si utilizáramos otro tipo de redacción en esa parte sí podríamos utilizar otro término. ¿Se indicó? Por ejemplo. Indicó no, indicación es algo que están haciendo ver, y en este caso no, porque está escrito. Entonces, no. Licenciado, solo que la cláusula no es la primera, sino que es la tercera. Usted me está diciendo en el instrumento público principal. Sí, porque ahí dice indicada en la cláusula primera de dicho instrumento y debería ser Ok, en la escritura tercera. indicada en la cláusula primera. ¿Qué escritura es la que indica la cláusula primera de Julio? A ese instrumento el que estamos redactando ahorita, no el primero. Pero ahí hace referencia a la cláusula donde se cometió la inconsistencia. Vaya, pero la cláusula, mire pues, solo entendámonos, expreso que en la escritura indicada. Sí, que ahí no sería enmendar. En la escritura indicada. No dice que en esta escritura, sino dice que en la escritura indicada en la cláusula primera. ¿Y qué dice la cláusula primera? Que en fecha 1 de agosto de 2023 en el municipio y departamento de Guatemala autoricé la escritura pública 1. Pero es que yo entiendo como que Si quiere, consigne la esta capa 1. refiere Que que contiene contrato de compraventa de bien inmueble urbano. Consignémoslo así pues para que vaya más. Esa es la escritura. Lo que estamos diciendo en la primera como antecedentes. Pongámosle este subtítulo, pues ya se lo había quitado, pero pongámoslo para que lo entendamos. es que yo me refiero a la cláusula segunda de la aclaración, Lic. Ahí donde dice, Claro. lo que estamos viendo ahorita, dice, expreso que en la escritura indicada en la cláusula primera, pero la cláusula que estamos corrigiendo es la del precio. Y el Sí, precio... tiene razón. Entonces sería, Ajá. perdón, de este instrumento. De este instrumento. Pero creo que Vamos. sí, igual, Lic, porque dice, se consignó la cantidad, o sea, se consignó el precio, ¿verdad? Y el precio en la escritura original estaba consignado en la cláusula tercera. Ah, bueno, va. Entonces, vaya, sí ya encontramos ahí algo que podría dar error de interpretación. Entonces, ahora, exactamente, Julio César. Entonces, ahora especifiquemos dónde. Expreso que en la escritura o manifiesto o continúo manifestando en la escritura indicada en la cláusula primera de este instrumento, en la cláusula segunda, Tercera. cláusula tercera, Ajá. se consignó una cantidad diferente en letras a la escrita en números.
sobre el precio de la compraventa, por lo que aclaro que la cantidad correcta pactada como precio de la compraventa, nos estaríamos reuniendo mucho, que la cantidad correcta es de $150,000 quetzales. ¿Qué les parece así? Yo considero que así está mucho más claro la interpretación. ¿Les parece más claro? Excelente, Sí, Julio César. Efectivamente, ¿por qué? Porque si nosotros no somos específicos en indicar dónde está el error, podría ser que nos quieran suspender el instrumento porque nosotros no indiquemos dónde está el error que se ha cometido, y lo que quiere es que se aclare específicamente ese error, ¿ya? Entonces, para no darle más chance, efectivamente, como dice Julio César, ¿dónde? No solo el instrumento, sino indicar dónde. Continúo manifestando que en la escritura indicada en la cláusula primera de este instrumento, en la cláusula tercera, se consignó una cantidad diferente en letras a la escrita en números sobre el precio de la compraventa, por lo que claro que la cantidad correcta es de 150,000 quetzales. ¿Qué les parece? Jessica, Yomara y después Cecia nuevamente. Hagan sus preguntas. Si quiero voy yo primero, perdón. Solo yo no entiendo por qué agregó ahí en donde estaba diciendo el compañero cláusula primera y después cláusula tercero. Yo no entiendo por qué va la cláusula primera. Ok. Cláusula primera porque para no indicar qué número de instrumento nuevamente, perdón. En la cláusula primera, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en fecha 1 de agosto de 2023, ¿qué estamos diciendo? Que en esta fecha nosotros autorizamos este instrumento. Eso es lo que estamos diciendo en la cláusula primera, ¿sí o no? Cecia. Sí, solo que al leerlo, pues yo no lo entiendo así, disculpe. Vale, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en la cláusula segunda? Continúo manifestando, ¿quién? El notario. Que en la escritura indicada en la cláusula primera de este instrumento. ¿Qué escritura estamos indicando en la cláusula primera, Cecia? Ah, ya entendí. De este instrumento, sí, ya. Perdón, hasta ahorita lo entendí. Gracias, perdón. La número 1. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Jessica, Yomara. Buenas noches, licenciado. Disculpe, Buenas noches. ya había puesto mi duda en el chat, pero no tenía el micrófono. Quisiera saber, yo he visto que hay escrituras de cuando son de ampliación por mí ante mí, que el notario pone sus datos de identificación. No sé si estará bien eso. No, aquí no es necesario. Ah, muy bien, licenciado. Gracias. No, aquí no es necesario. Diferente fuera que el notario estuviera autorizando su propio testamento. Entonces ahí sí sería, normalmente lo hace, pero acá no es necesario porque es el propio notario, él es el que va a firmar, el que se va a comprometer prácticamente. Entonces vean, bueno, aquí me indica Evani, no sé, pero creo que se entiende como que lo que se consignó más fue un monto en letras y no en números, y fue al contrario. Bueno, veámoslo nuevamente y veamos si hay algún error al efecto. La escritura indicada en la cláusula primera de este instrumento, en la cláusula tercera. En la cláusula tercera se consignó una cantidad diferente en letras a la escrita en números sobre el precio de la compraventa. ¿Ustedes le ven inconveniente ahí? ¿Le ven discusión respecto a lo que indica acá Evani? Creo que da lo mismo, Oli. Sí, porque ambas son diferentes, entonces lo que estamos aclarando es cuál es la correcta.
Aquí solo estamos diciendo que son diferentes, no estamos diciendo que la escrita en letras es la errada y la otra es la correcta o Y viceversa. por eso se está haciendo la Buenas aclaración. noches. Sí, buenas noches. Por lo menos yo ahí sí aclararía que se consignó, por ejemplo, se consignó la suma de 140,000 quetzales, siendo lo correcto 150,000. Podría ser también. Hagamos, excelente eso, utilicemos esa misma duda de usted y moldeemos esto. Se consignó... Licenciado, disculpe que lo moleste. la ¿Podría cantidad... ampliar la Deme un pantalla, segundo. por favor? Ok. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Sí, ahora sí, gracias. En la cláusula tercera se consignó la cantidad en números de 140,000 quetzales. La cantidad deme un segundo. Se consignó la cantidad de 145,000 quetzales. Siendo lo correcto. Deme un segundo. Vamos a moldear eso. No está la cláusula indicada en la cláusula primera de este instrumento. Específicamente en la cláusula tercera. Entre paréntesis, se consignó la cantidad de 145,000 quetzales en números. Siendo lo correcto, aclarar que la cantidad del precio... ¿Se podría poner, se consignó erróneamente? No, erróneamente ya dijimos por qué no. El precio de la compraventa es de... No escuché, y disculpe, licenciado. ¿Por qué es que no se puede poner erróneamente? Deme un segundo. La cantidad del precio de la compraventa es la escrita en letras, es decir, 150,000 quetzales exactos. Exactos no, dijo. Exactamente, sí. Ven que sí están poniendo atención. Los que no, creo que entraron un poquito tarde. Vamos a aclarar eso. Veámoslo acá. Continúo manifestando que en la cláusula de escritura indicada en la cláusula primera de este instrumento, específicamente en la cláusula tercera, entre paréntesis se consignó la cantidad de 145,000 quetzales en números, siendo lo correcto aclarar que la cantidad del precio, la cantidad correcta, si lo quieren ver ustedes así, del precio de la compraventa es la escrita en letras, es decir, 150,000 quetzales. ¿Sí? ¿Les parece así? Ahí estamos, ¿Les parece así? Sí. Lic, buenas noches. Buenas noches, Elena. Yo considero que siendo la cantidad correcta en letras no habría ningún motivo de hacer una escritura de aclaración, ya que la ley especifica que se tomará en cuenta lo que esté consignado en letras, no en números. También ya lo hablamos, pero en la práctica sí he visto varias suspensiones por eso mismo. El registro, el operador tiene dudas y criterio es suspender el instrumento y pedirle al notario que aclare. Sencillo. Si eso yo lo entiendo, ya lo explicamos también. Carlos Batén. Gracias, Lic. ¿Qué pasaría si hay más de dos o tres errores, Lic? ¿Se puede consignar de una vez en la misma
escritura, Lick, o hay que hacer... Sí, de hecho, cuando suspenden el instrumento le señalan por qué motivos se lo están suspendiendo y ahí le ponen todos los errores. Entonces, eso lo va a aclarar usted en el mismo instrumento, no va a hacer una escritura de aclaración por cada error. Si no, imagínese, qué bueno, si, pues no le van a poner pero si lo hace, pero va a tener que juntar todo, porque si no, le van a suspender el instrumento, luego va a tener que presentar el otro testimonio y luego incorporar el otro testimonio de ampliación. No, Sí. eso solo se hace en un mismo instrumento. ¿Ya? Gracias, Lick. Perdón, la otra pregunta que tenía, Lick, era de que, ¿qué pasaría, Lick, como en la vida a veces pasan muchas cosas, qué pasaría si uno vuelve a meter el mismo, no los mismos errores, pero otros errores, igual se corrige, pero sería Tiene que nuevamente, vean pues, nuevamente va a tener que ampliar o modificar dependiendo de lo que haya pasado. Adjunta el testimonio de la escritura principal, el testimonio de ampliación y el otro testimonio de la modificación, aclaración o ampliación, según lo que a usted le haya señalado el registro. ¿Ya? En ese caso y va a tener que pagar por eso. En ese caso, Lick, sería el tercero, ¿va, Lick? Tercero, cuarto, dependiendo de los errores, ¿va? Así es. Dependiendo del instrumento público que siga, porque puede ser que para ese momento usted ya haya autorizado 2 o 3 instrumentos más. Ajá. Puede ser que le toque el 6 o el 7 o el 8 o más. Sí, pues. ¿Ya? Ok. Gracias, Lick. Mirna Magalí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es si al momento de suspendernos el instrumento incurrimos en alguna mora o algo así. ¿Cómo así de que se suspenden e incurren en mora? Perdón. Sí, perdón, no es mora, es multa o algún tipo de sanción. Multa no, mora tampoco, porque no es. Solo lo suspenden a uno y ya. Es una escritura de ampliación. No es una escritura de ampliación, lo único que pasa es que no le van a operar ese instrumento hasta que no haya corregido eso. Ya les voy a enseñar algunas cosas que ustedes pueden hacer ahí, pero ¿Y ahorita de cuántos momento días tiene uno acá de no hay ningún suspensión? problema. Por ¿Cómo este así tipo de cuántos errores? días tiene de suspensión? Sí, o sea, ¿cuánto tiempo, como usted dice, que rechazan el instrumento? Se lo suspenden. Lo suspenden, vaya, entonces, esa es mi duda. Si al momento de suspenderlo... Rechazar es cuando definitivamente le dicen no se puede operar. Si al momento de suspenderlo, ¿cuánto tiempo lo suspenden a uno? O si lo sancionan a uno de alguna otra forma. Esa es mi duda. Mirna, yo creo que usted anda un poquito perdida ahí con las responsabilidades del notario. Aparte es cuando sancionan al notario. Acá no se está sancionando al notario, ¿sí? ¿Cuál es el plazo? No, pero es que por eso solo es una duda, una pregunta. ¿Cuál es el plazo de entrega del documento? No tienen plazo, salvo que ustedes hayan consignado una cláusula donde le soliciten al registrador 30 días para poder realizar eso. Eso se conoce como anotación preventiva. Ustedes le solicitan una anotación preventiva al registrador, tienen 30 días por ley para hacer, para corregir o enmendar esos errores. No lo hacen dentro de ese término. No pasa nada, lo único que sucede es que se levanta la anotación preventiva y cualquiera puede hacer algún traslado de dominio sobre el bien, mucho antes que ustedes. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Gracias, Lick. Sí, gracias. Vale, pues. Ya vamos a ir, es que ahorita todavía estamos pasito a pasito porque ustedes andan arrastrando, según veo, muchas inconsistencias de notariado 1, notariado 2. Entonces me están confundiendo todavía algunas cosas, pero bueno, espero yo que en el transcurso del curso vayamos aclarando eso y ustedes vayan a poder ir leyendo y estudiando su ley para ir comprendiendo mejor, porque aquí todo va de la mano. Hay cosas que yo por el tiempo no les puedo indicar, pero sí, acompañado de una lectura con ustedes, creo que podemos ir arreglando esto. Bueno, ya estamos en la cláusula segunda, hemos aclarado eso. Si se percatan, hemos utilizado los conocimientos que cada uno me va aportando. Sí, eso es lo que hemos estado haciendo y ha sido importante para tener una redacción y una técnica notarial
lo más pulida posible y en este caso que se sobreentienda. Bueno, después, ¿qué toca después? ¿Cómo cerramos eso? ¿Qué me dice? Lick, disculpe, ¿será que podría mostrar ¿Qué me dice? la parte anterior para poder ver junto con esto la reacción? Disculpe. ¿Sí? Es que ya Vamos no a ver. logramos verla, ya no está en pantalla. Ahí Va, está. vamos A ver. voy a dejar esto de otra forma. Ahí estamos. Si quieren voy a bajar esto para que sea más... Ahí estamos. ¿Les parece ahí? Ahí estamos. Bueno. Entonces, ¿cómo lo cerramos? Jóvenes, ¿cómo cerramos? Sería de conformidad con el artículo 77, Lick. No, ya quitémosle esto, ya no es necesario, porque ya lo tenemos arriba. Ya lo Licenciado, tenemos disculpe, arriba. ¿sería otra cláusula, la cláusula tercera y como notario doy fe? No, ya no es necesario. La aceptación, Lick. Aclaración. Bueno, si quieren, doy fe de lo escrito. ¿Qué más? ¿Firmo y sello o no? ¿Será necesario dar fe de lo escrito? No, leo lo escrito. ¿Qué más? Leo lo escrito a los interesados y enterados de su contenido, objeto y validez. No, porque no hay interesados, es el propio notario. Leo el escrito y satisfecho con lo mismo, ya. No. Se Y confía enterados con satisfechos el... más que todo cuando ustedes me inviten a cenar, así como en este momento, que ahí hay satisfecho. Pero no es el término para este caso. Estoy viendo que algunos ya están comiendo y solo me están dando hambre. Va. Leo lo escrito. Lick, perdón, Lick,